Adelante. Bienvenidos y bienvenidas a la entrevista temática del mes de agosto del Instituto de Investigación en Educación, INIE. Les agradecemos a las personas que nos acompañan mediante la plataforma Zoom y por la transmisión vía Facebook Live por acompañarnos esta tarde. Hoy abordaremos en el marco del Día de la Persona Negra y la cultura afro-costarricense el tema recomendaciones internacionales sobre derechos humanos afro al Estado costarricense. Para hablar sobre esta temática me acompaña Angie Christian Lambert. Ella es licenciada en Derecho, máster en Derecho Internacional y Derechos Humanos por la Universidad para la Paz. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno tenerla el día de hoy por acá en este espacio que estamos dedicando una vez al mes a un tema en específico. En este caso, como bien lo comentaban, es dedicado al tema de la cultura afro y de los derechos, porque los derechos son muy importantes de valorar y más en contexto de población vulnerable. Entonces, vamos a empezar con este tema, Angie, y que nos cuente de dónde surge esta temática, por qué trabajarla el día de hoy. Sí, muchísimas gracias nuevamente. En realidad, la temática surge con la intención firme de contribuir a una Costa Rica más equitativa, más igualitaria, más inclusiva, una Costa Rica de oportunidades para todos y todas, donde el esfuerzo individual sea el factor determinante para que cada persona pueda surgir en esta tierra bendita, ¿verdad? Y que no sean otros factores subyacentes los que eventualmente impidan que una persona pueda desarrollarse plenamente en este país. Y desde esa perspectiva, teniendo claridad que existen grupos que tienen una cierta o una especial vulnerabilidad y que han sido históricamente excluidos, han sido discriminados y que al día de hoy lamentablemente siguen sufriendo estos embates. Entonces es por esto que nosotros decidimos eh, darle seguimiento a estos temas. A mí me encanta el tema del derecho internacional y todo el tema de las recomendaciones internacionales. Y en el marco del examen periódico universal de Naciones Unidas, que se hace cada 4 años, para visibilizar, evaluar la situación general de derechos humanos en un país, decidimos presentar entre varias organizaciones un informe alternativo. Angie, cuando usted me dijo que quería trabajar este tema, a mí me pasaron muchas perspectivas, porque al hablar de este tema no solo hablamos de derecho, como de normativas, sino hablamos de personas, que es lo más importante. Y reconocer que hay personas que están ahí, que necesitan ser visibilizadas, que el Estado necesita reconocer todo lo que ellos y ellas están pasando en diferentes circunstancias, ¿verdad? Ya sea en el campo de la salud, ya sea en el campo político, en el campo del emprendimiento, economía y demás. Entonces, con eso me gustaría preguntarle a usted, Costa Rica, ¿en qué se ha quedado rezagado? Sí, es una pregunta un poco amplia. En realidad, desde la perspectiva afrodescendiente, uno de los principales temas es la lucha en contra del racismo, la discriminación racial, la generación de oportunidades, oportunidades de empleo o mayores oportunidades educativas. En este momento de pandemia estamos visibilizando con mayor claridad las grandes brechas que hay en comunidades rurales, por ejemplo, de comunidades indígenas, el tema de la educación, ¿verdad? El tema del acceso a la tecnología. Eh, sí, estamos viendo realmente algunas brechas importantes. El hecho de que hoy día, por ejemplo, los jóvenes los mandan a la casa a estudiar en la casa y aún existen comunidades donde no hay acceso a Internet, ¿verdad? No hay acceso, son comunidades pobres y comunidades donde hay eh, ciertos retos importantes a nivel económicos como para que puedan comprar tecnología y computadoras y demás para poder continuar los procesos educativos y que se diga a las mujeres, ¿verdad? En los procesos de
de cuidado, ¿verdad? Que de por sí ya tenemos grandes problemas en materia de cuidado y ahora con la pandemia, pues ni que se diga, ¿verdad? El doble, triple trabajo que están sufriendo las mujeres. Con eso quiero decir que no es que sean situaciones inherentes necesariamente a la población afrodescendiente, pero que impactan particularmente y de una forma desproporcionada a las personas afrodescendientes. Entonces, tenemos que visibilizar. También esto parte del hecho del autorreconocimiento, ¿verdad? Que tienen las personas hacia, hacia ser afrodescendiente, porque, bueno, yo he investigado sobre esto que en los censos, digamos, las personas en cierto momento no se autorreconocían como como afrodescendientes y ahora sí ha habido como más reconocimiento. Entonces, cuéntenos a partir de eso, ¿verdad? Que es tan necesario sentirse parte de un grupo, cómo impacta en todo eso de reclamar y desde la trinchera decir, bueno, necesito que se me reconozcan estos derechos, necesito que mi voz sea escuchada. El tema del autorreconocimiento para nosotros es vital. En este momento estamos inmersos justo a la mitad del diseño internacional para los afrodescendientes, así adoptado por las Naciones Unidas, donde uno de los objetivos principales es precisamente el reconocimiento. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cuántos afrodescendientes hay en los países, a dónde están territorialmente, cuál es su condición eh, digamos, desagregada digamos, por el género, por la condición etaria, ¿verdad? Ujú. Es importante saber en qué condición están, cuáles son los principales retos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la hora de que los estados establecen las políticas públicas necesitan esta información, ¿verdad? Información objetiva, científica, verificable, ¿verdad? Más allá de lo que nosotros desde las organizaciones y desde las comunidades podamos informar, ¿verdad? Y a través de esta información entonces se pueden establecer políticas públicas para poder cerrar precisamente esas brechas de las que les hablaba inicialmente y para que entonces se pueda asignar contenido presupuestario para las políticas públicas que se establecen y que tienen que seguir las instituciones públicas, ¿no? Así que para nosotros es vital el tema del autorreconocimiento porque en el censo poblacional del 2001 se identificaron un 1.9% de personas como afrodescendientes, cuando sabemos que esa no es la realidad nacional. En el censo del 2011, tras una iniciativa de INEC y las organizaciones de la sociedad civil, se hace todo un proceso de mayor, digamos, de visibilización, información sobre el tema del censo y el autorreconocimiento y pasamos entonces de un 1.9 a un 7.8, un 8% de la población que se está reconociendo como afrodescendiente. Entonces ahí vemos un cambio significativo en un lapso de 10 años que no es porque haya hay un crecimiento exponencial de la población afro, no, simplemente que entonces la gente está entendiendo la importancia de reconocer su herencia y su legado y que son parte de la cultura y entonces así podemos realmente atender las necesidades básicas. Sí, bueno, es un tema muy amplio, es un tema en donde, como bien lo plantea Angie, involucran diferentes circunstancias, involucra también el hecho de que, bueno, vivimos en un país que tiene como esta sombrilla de derechos humanos, pero también hay temas que no necesariamente se están abordando como se debiesen abordar. Y esto también parte en el tema de los afrocostarricenses en este caso. Hoy estamos conversando con Angie Cruzan. Ella es máster en Derecho Internacional y Derechos Humanos por la Universidad para la Paz. Les recordamos que pueden dejar su comentario, su pregunta mediante la transmisión de Facebook o bien si están siguiendo esta transmisión por el Zoom, pueden realizarla por ahí para realizarle la pregunta a Angie. Y bueno, Angie, cuando se plantea todo esto de el autorreconocimiento, de la visibilización, de que Costa Rica es un país que promueve los derechos humanos,
por qué seguimos acarreando como estas cosas que vienen del pasado también, ¿verdad? El tema de la discriminación, que usted bien lo mencionaba. ¿Por qué las mujeres siguen ocupando un lugar de menor escala en tanto a los hombres, ¿verdad? Y un montón de cosas que, que está comentando el día de hoy, Angie. ¿Por qué? ¿A qué se debe todo esto? Pues en realidad se debe a nuestra cultura, ¿verdad? A lo que hemos decidido sean los temas prioritarios a nivel de la currícula educativa, ¿verdad? Se debe a la falta de una discusión abierta y franca, ¿verdad? De cuál es la sociedad que queremos, cuál es la Costa Rica que queremos hacia futuro, ¿verdad? Y también la falta de empatía. Debo decir que también se debe a la falta de empatía, porque no es solo la comunidad afrodescendiente que está viendo brechas importantes, sino que hay muchísimas comunidades que están viendo las formas, ¿verdad?, de poder garantizar sus derechos y también estamos viendo muchas discusiones, a veces carentes de conocimiento, ¿verdad? Y de humanidad, ¿verdad? Así que yo creo que son muchos, es un tema multifactorial. Para mí el tema de la educación es vital, el hecho de que tenemos que entender que necesitamos un Estado que se enfoque en la educación para los derechos humanos, que se enfoque en poner a la persona en el centro, ¿verdad? Y educar para que haya mayor multiculturalismo, ¿verdad? Para que los niños y niñas crezcan realmente sabiendo, ¿verdad?, que en medio de la diversidad todos somos humanos y que tenemos que respetarnos. Pero eso implica también, ¿verdad?, incluir en la currícula educativa temas de derechos humanos, temas que identifiquen a cada grupo étnico, a los grupos minoritarios, ¿verdad? Creo que son temas muy básicos Uh -huh. y no solo a nivel de sistema educativo, digamos, a nivel de primaria y secundaria, sino que a nivel terciario, ¿verdad? A nivel de lo que estamos, cómo estamos educando a los futuros profesionales. Yo digo, yo sé que en la carrera de Derecho, ahora, ahora, un curso de Derechos Humanos es necesario, un curso básico de Derechos Humanos, pero me parece que en todas las carreras realmente deberíamos tener un curso por lo menos básico, ojo, básico de derechos humanos, porque necesitamos policías, es una carrera técnica me parece, pero policías sensibilizados, necesitamos enfermeras y médicos sensibilizados, necesitamos sociólogos, todo el mundo realmente debería tener una fundación mínima básica, ¿verdad? Y de ahí lo extra es un plus, realmente. Así que, y de esta forma entonces no sería tan difícil, ¿verdad?, entrar en estas discusiones y que los funcionarios públicos, por ejemplo, entiendan que ellos tienen un deber más allá de solo hacer, digamos, cumplir con sus funciones diarias, sino que también pueden verse como defensores de derechos humanos. Yo insisto que ese es un cambio de paradigma en el que tenemos que entrar, donde el funcionariado público realmente sería como defensor de derechos humanos y yo creo que las dinámicas cambiarían significativamente. Sí, le agradecería, Angie, si puede hablar un poquito más duro porque se le va un poquito el audio. Eh, Pasa. sí, y entonces, bueno, por acá tenemos una consulta de María Gabriela Regueira que dice, hay estudios sobre el ingreso de la población afrodescendiente a la educación superior pública. Me parece que no los hay. Me parece que la Universidad Nacional hace unos años había hecho algunos estudios específicamente sobre población afrodescendiente, pero era más en términos del impacto o las percepciones de la población en general respecto a los afrodescendientes. Más allá de eso, me parece que no. Sé que la entonces diputada Epsi Campbell había presentado un proyecto de ley sobre la incorporación de personas pertenecientes a grupos étnicos minoritarios, una cuota, me parece, en las instituciones públicas nacionales. No sé si eso habrá acarreado algún tipo de investigación, pero oficialmente me parece que no existe.
Muchas gracias a María. Y bueno, esto también es un tema de entender la especificidad del asunto, de lo que estamos hablando el día de hoy. Y por eso a mí siempre que hablamos sobre este tema, porque Angie ya la conozco desde el pasado, me gusta hablar sobre esta especificidad, porque usted menciona el tema de derechos humanos, menciona el tema de la formación de las personas y demás, y esta formación tiene también que entender la especificidad. Por ejemplo, bueno, tengo entendido que existe el Plan Nacional de Salud para Personas Afrodescendientes 2018-2021 y que, bueno, hay personas que critican eso, que por qué hacer algo tan específico si todas las personas deberían de ser tratados como iguales. Sí, esa es una gran discusión y es una lástima que se da esta discusión porque precisamente tenemos que entender que sí, bajo la ley todos somos iguales. Hay un principio que así lo establece y lo garantiza a nivel de la Constitución y en los tratados internacionales, pero en la práctica no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas oportunidades, no todos estamos digamos, en las mismas circunstancias. Y son esas brechas las que hacen que algunas personas no puedan finalmente acceder a esas oportunidades. Y es por eso que estamos diciendo que en realidad la igualdad es entre iguales. Cuando vemos que hay otros grupos poblacionales que necesitan un apoyo para realmente llegar a una situación ya de nivelación, entonces hay un trabajo que hacer para lograr esa nivelación. Ahí es donde se dice que se tienen que establecer políticas de acción afirmativa, algunos lo llaman discriminación positiva, para que se entienda que es esa discriminación de que por qué estás evidenciando unos grupos por sobre los otros es un intento positivo de ayudar a estas poblaciones para que puedan llegar al mismo nivel y a partir de ahí entonces todos podamos avanzar de forma homogénea y como yo decía, a partir de ahí le toca al esfuerzo individual. Pero definitivamente es una acción afirmativa el tener esta política. De hecho, es un resultado, uno de los resultados de los procesos de incidencia que hemos realizado desde las organizaciones sociales por muchos años. Y para nosotros es un gran logro realmente tener esta política para que podamos atender también en el área de salud las situaciones que son particularmente impactantes o que impactan particularmente a la comunidad de San Pedro. Muchas gracias por darnos su opinión sobre este tema y es que sí, hay personas que no entienden estas particularidades y nos informan que esto es lo más importante también, informarse, preguntar, estar entendiendo una dinámica poblacional también y bueno, y también cuando ya uno tenga todo ese bagaje, puede emitir un criterio. Entonces, bueno, por acá tengo un gráfico, una tabla en realidad, sobre medidas definidas por el Programa de Acción del Decenio para Inclusión de Poblaciones Afrodescendientes y 2015-2024. Entonces a mí me gustaría como hacer un mapeo de cada punto que aborda aquí para entender un poquito la realidad también, que es tan necesaria en tema de derecho. Y el primer pilar, digamos, habla sobre el derecho a la igualdad y a la no discriminación. ¿Qué nos podría decir al respecto? Correcto, ese es el principio rector, ¿verdad? No solo como para afrodescendientes, sino que para todo lo que es el sistema o el derecho internacional de derechos humanos, la no discriminación, ¿verdad? Y eso es para garantizar que todos tengamos las mismas posibilidades. Al final del día, lo que estamos garantizando es la posibilidad que la gente accese en igualdad de condiciones a servicios demás, ¿verdad? Este, y que la persona en su misma dignidad, ¿verdad? Garantizando su misma dignidad, pueda desenvolver su vida de la forma que así lo decida. En la medida que somos excluidos, entonces se ponen limitantes bueno, que ya no son atribuibles a nosotros mismos. Y eso es lo que el Estado tiene que garantizar, que no existan limitantes, ¿verdad? Entonces,
el derecho a la igualdad y a la no discriminación es el fundamento y para nosotros hasta que no logramos eh, sobrepasar esas barreras del racismo, la discriminación racial y demás, realmente va a ser muy difícil poder avanzar plenamente con la consecución de los demás derechos. Esa es la base. Y estamos viendo, yo creo que la situación mundial nos está reflejando precisamente esto. Hemos avanzado mucho en oportunidades económicas y en emprendedurismo y desarrollo y muchas cosas, pero mientras nos sigan matando, ¿verdad? Indiscriminadamente, mientras hombres y mujeres afrodescendientes no puedan caminar por las calles sin que los estén deteniendo, sin que los estén perfilando y sin que los estén matando sin ningún motivo, entonces es muy difícil poder continuar, ¿verdad? Sí, claro, claro, definitivamente. Y aquí podríamos hablar del tema internacional que también repercute en Costa Rica, ¿verdad? Que esto es como una ola de discriminación que se ve reflejado en los países de Latinoamérica y por eso tantas personas manifestándose en las calles, protestando y demás a favor de los derechos de la población afro. Entonces, si gusta comentarnos sobre esto. Sí, eso, a ver, el movimiento Black Lives Matter se ha internacionalizado no por, no por, uh, no por sexy, por así decirlo, no porque está en boga, sino porque estamos viendo que realmente hay una pandemia, además hay otra pandemia, no solo el COVID, sino el racismo. Lo estamos viendo como una pandemia global. ¿Por qué? Porque en cada uno de nuestros países, los, digamos, a nivel de la región latinoamericana, particularmente, que es donde me desarrollo un poco más, no tan, pero igual a nivel mundial y en otras regiones estamos viendo que existen experiencias eh, similares. Podemos describir circunstancias similares por lo que pasó con George Floyd hace unos meses. Empezamos a ver denuncias en Colombia, en Brasil, en Uruguay, en Panamá, en Honduras, en Nicaragua, en Bolivia, de comunidades afrodescendientes que están en situaciones similares. En Brasil nos reportan los compañeros, los hermanos y hermanas afrodescendientes que ellos tienen índices información que dice que cada 20 minutos muere un joven afrodescendiente. Incluso ellos hablan del exterminio sistemático de la juventud afrodescendiente en Brasil. Entonces, vemos que no es una realidad únicamente de Estados Unidos. A veces tendemos a hablar de Estados Unidos y Europa, ¿verdad? Por el tema migratorio. Pero no, realmente es algo que está sucediendo en todos los países de la región. En Colombia acaban de matar a 5 niños, a 5 niños. Unas semanas anteriores fueron otros muchachos. O sea, constantemente estamos recibiendo información. Cada contexto es diferente, ¿verdad? Pero sí estamos viendo que realmente lo que ha hecho el movimiento Black Lives Matter es entender la necesidad de denunciar lo que está sucediendo para que entonces los estados tengan que tomar acción definitiva contra este flagelo. No podemos seguir viviéndolo nosotros, sabiéndolo desde las comunidades, pero soportándolo solo nosotros. Necesitamos que la gente sepa y para que entren, ¿verdad? De una forma sorora, diríamos en el caso del movimiento de mujeres, a trabajar, a luchar y que las personas también se vuelvan aliados al movimiento por los derechos humanos, porque finalmente no se trata de afrodescendientes o pueblos indígenas o población LGBT, se trata del derecho a cada ser humano a desarrollarse y vivir con su vida con dignidad. Muchas gracias, Angie. Recordarles que estamos en esta transmisión vía Facebook Live por el Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica y tenemos una pregunta de María Gabriela. Dice, en Costa Rica, ¿cuál de los derechos considera Angie es el más vulnerabilizado a la población afrodescendiente? Y si la vulnerabilidad es diferente en las distintas regiones del país. ¿Sí? Eh, yo diría, yo siempre hablo del derecho a la no discriminación como fundamento, ¿verdad? Para mí esa es realmente el que engloba todo, porque cuando hablamos de educación es el derecho a que los niños estudien en espacios libres de discriminación.
cuando hablamos de las mujeres es que no seamos discriminadas a la hora de acceder a puestos de trabajo. Cuando hablamos de salud es que no seamos discriminados porque no conocen las condiciones subyacentes y las enfermedades específicas de la población afrodescendiente. Entonces, como los médicos no las conocían, entonces no las trataban de forma adecuada. Entonces, si ven, hay un root cause, eh, digamos, una condición subyacente que es la discriminación y la falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces, definitivamente, por lo menos para mí, a ver, en el informe que presentamos, se visibilizan muchísimos temas puntuales, pero realmente esa es la causa subyacente. Ahora, Cristian, si me pudieras decir la segunda pregunta, por favor. Ok, perfecto, ya se la menciono. Dice, ¿y si la vulnerabilidad es diferente en las distintas regiones del país? Eh, a ver, sabemos, gracias al censo, sabemos que hay población afrodescendiente en todo el país, así que correcto. Eh, precisamente la parte de lo que estamos planteando es que así como en el censo pudimos identificar dónde están los afrodescendientes y cuántos son, necesitamos esa misma información desagregada eh, a nivel, digamos, de todo, con todos los instrumentos de recolección de datos. Entonces, en la medida que podamos saber, digamos, la información de, por ejemplo, la encuesta de hogares, la encuesta de juventudes, las encuestas agropecuarias y demás, podemos realmente conocer o tener un mapa más claro acerca de la situación de las poblaciones afrodescendientes y eso incluye una desagregación o un mapeo a nivel territorial. Entonces, no te puedo decir a ciencia cierta, ¿verdad? A dónde o dónde sí sabemos que Limón lo tenemos como el territorio ancestral afrodescendiente, entonces siempre tenemos un ojo puesto en Limón y siempre vamos a ver, digamos, las variables ahí específicas, ¿verdad? Y cómo está la situación en Limón, porque es el territorio ancestral de la afrodescendencia en Costa Rica, por lo menos de los afrocaribeños, ¿verdad? No así tanto de los afrocoloniales que es Guanacaste, ¿verdad? Y Cartago. Pero dependiendo del tema que se está hablando, entonces habría que ver cuáles son las variables en los diferentes regiones. Bueno, es un tema complejo también porque involucra el hecho de que exista la información, exista la data, exista también los indicadores que marquen la línea a seguir, ¿verdad? De cuántas personas son vulnerabilizadas, cuáles regiones del país son más afectadas. Eh, también el tema de la visibilización, el tema de la discriminación. No podemos negar que en los espacios educativos, ya sea en primaria o secundaria, no existe discriminación, más bien existe y hay que ver cómo trabajar para que no exista. Entonces, todo esto es algo que tenemos que buscar para entenderlo, reflexionar y a partir de eso tomar acciones afirmativas, como bien comenta Angie en esta entrevista que estamos realizando el día de hoy. Estamos conversando con Angie Cruikshank. Ella es máster en Derecho Internacional y Derechos Humanos por la Universidad para la Paz. El día de hoy estamos hablando sobre recomendaciones internacionales sobre derechos humanos afro al Estado costarricense. Y rápidamente, Angie, hay un tema que es la justicia y habla sobre el acceso a la justicia, esto de las medidas definidas por Programa de Acción del Decenio para la Inclusión. No hay, ¿cómo se visibiliza este tema de la justicia a nivel afro? Precisamente acaba de cerrar en una reunión con compañeras que estábamos viendo el tema del acceso a la justicia. Eh, parte digamos, la necesidad de garantizar derechos es garantizar que en el caso de que no se cumplan los derechos, tengamos acceso a redress, o sea, acceso a plantear denuncias y tener una respuesta apropiada, ¿verdad? Y reivindicar, ¿verdad? Cuando sufrimos vulnerabilidad. Entonces, el tema del acceso a la justicia lo que plantea es la posibilidad de denunciar, de que nuestras personas tengan acceso, ¿verdad? Que sepan a dónde ir, cómo se plantea
que cuando se hagan procesos, que haya un proceso, due diligence, un debido proceso, ¿verdad? Ujú. Y eso implica, por ejemplo, que cuando una persona afrodescendiente no habla español, que haya un traductor oficial, ¿verdad? Porque a veces pensamos que es que nosotros hablamos inglés porque creemos, bueno, es que nuestros parientes no hablaban. Mi abuelo no me habló nunca, nunca en español, nunca, solo hablaba inglés. Entonces aún hay personas que solo hablan inglés y vemos casos, y esto también pasa en la población indígena, que son enjuiciados y pasan por todo un proceso y nunca se les asignó un intérprete. Entonces ahí se está afectando definitivamente su derecho a un proceso justo. Así que es todo un proceso donde nosotros hemos trabajado con el Poder Judicial para garantizar o más bien para construir una política nacional para el acceso a la justicia afrodescendiente, y este es seguido por una subcomisión dentro de la unidad de acceso a la justicia donde tienen, digamos, ven las diferentes poblaciones, no solo la afrodescendiente, y donde entonces el Poder Judicial está haciendo todo un proceso de formación, capacitación a todos los funcionarios y a todos los programadores jurídicos, ¿verdad? Los jueces y demás, para que no solo puedan aplicar esta política, sino que también apliquen el control de convencionalidad, ¿verdad? Que es que apliquen las normas internacionales de derechos humanos y particularmente las que son, las que versan sobre población afrodescendiente. Entonces, sí, es un proceso amplio. Eh, es complicado porque hemos recibido muchos reportes, incluso, ¿verdad?, de que jueces que no entienden por qué se necesita una política específica para afrodescendientes y por qué tienen que aplicarla. Bueno, es parte del proceso. Eso es para que entiendan que no es solo el hijo del vecino que no entiende, es que también nuestros profesionales lamentablemente no entienden. Y ahí volvemos, Cristian, al tema de la necesidad de que las instituciones de educación superior cumplan también su papel en la garantía de los derechos. Excelente, Angie. Recordarles que estamos en esta transmisión. Ahí pueden realizar su comentario, su pregunta para Angie. Y yo creo que es un buen momento también en el marco del Día de la Persona Negra y de la cultura afro-costarricense. Visibilizar esto, visibilizar el tema, pero que no solo sea un tema de un día, sino que sea un tema de discusión siempre, durante todo el año, que se hable, que se mencione, que se busquen los canales necesarios para que estas voces sean escuchadas, ¿verdad? Que eso es tan importante, ¿verdad? A veces se silencia a nivel de agenda mediática el tema y siguen pasando estas situaciones de discriminación, situaciones de rechazo y demás, y no se hace público. Y entre más se haga público, mejor, porque más personas se concientizan sobre el tema. Y ya saben, pueden seguir esta transmisión por el Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica. Angie, y bueno, el último pilar dentro de esta tabla que me encontré sobre el decenio habla sobre el desarrollo. Y usted lo mencionaba al inicio, ¿verdad? Este desarrollo a nivel de educación, empleo, vivienda, salud. Son grandes áreas, pero ¿cómo podemos contextualizarlas a la luz de una Costa Rica en el siglo XXI? Lo contextualizamos garantizando, por ejemplo, que el Plan Nacional de Desarrollo tenga un enfoque también multiétnico, ¿verdad? Y pluricultural. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces cuando Mideplan establece este plan, cómo van a ser las pautas para la implementación del Plan Nacional de Desarrollo, y vámonos un poquito más para atrás, cuando los partidos políticos establecen sus agendas, ¿verdad? Y sus planes de gobierno, que también incluyan estos temas, porque finalmente estos van a ser los planes de gobierno, van a informar lo que va a ser la política nacional de desarrollo de cada administración. Entonces, lo que necesitamos es que dentro de esa política esté el componente, que eso garantiza, uno, que las instituciones públicas entonces tengan la obligación de incorporar la variable, digamos, la temática dentro de sus programaciones anuales y cuatrienales. Y aún más, como te decía, que esa programación tenga contenido presupuestario, porque también estamos viendo muchísimo, yo soy consultora
en estos temas y he visto en apoyo a instituciones públicas y ministerios, hemos visto mucho que los funcionarios han querido establecer iniciativas muy bonitas de trabajo, pero hemos visto al final que no han podido desarrollarlas de la mejor forma porque no hay contenido presupuestario. Entonces, desde ahí, desde el Plan Nacional de Desarrollo, es que podemos entonces incidir para que se haga el trabajo que se tiene que hacer y que entonces el Estado cada 4 años, cuando le toca ir al examen periódico universal, entonces pueda reportar a sus pares, a sus colegas en el Concierto de las Naciones, que Costa Rica ha avanzado en la garantía de derechos para todas las poblaciones de esta y esta y esta forma, ¿verdad? Y no solo decir, tenemos estas y estas políticas, estas iniciativas, pero no dar resultados específicos. Bueno, Angie, bueno, es un tema interesante, ¿verdad? El tema del presupuesto, el tema de cómo se ha abordado esto a nivel de instituciones públicas, ¿verdad? Que no solo quede en el papel, sino que hayan acciones afirmativas, que trascienda, porque, porque esto lo vemos mucho con políticas, con leyes, normativas y demás que no llegan a ese encauce o a ese lugar óptimo donde la población sienta que haya un cambio en su realidad. Y esto es increíble que suceda, pero es lo que sucede. Entonces, Angie, no sé si quiere, como para cerrar este bloque de preguntas, hacer un comentario sobre esto. Sí, justo lo que acabas de decir, el tema del cambio de las realidades. Nosotros llevamos muchísimos años, y digo nosotros, yo formo parte de un movimiento que tiene muchas décadas de estar trabajando. Yo no empecé ni voy a terminar, lamentablemente. Pero parte del tema es el cambio de realidades. La juventud afrodescendiente hoy puede encender la televisión o puede caminar las calles de Costa Rica y puede verse reflejado, se puede ver representado en las noticias, aunque en este momento no hay muchos reporteros afrodescendientes. Pero en billboards, ¿verdad? En los anuncios de televisión, es normal ver una persona afrodescendiente. Cuando yo crecí, yo no veía a nadie. Yo era la única que me veía en absolutamente todo, porque tras de eso toda la vida la hice en San José. Y eso es un tema de, ahí es precisamente cuando decimos cambio de realidades, porque entonces ahora vemos que los jóvenes ven normal, ¿verdad? Verse reflejados y representados en el quehacer costarricense. Esa no fue mi realidad. A mí me tocó pelear y discutir con los ministerios, insistir de por qué cuando hacen una pauta comercial incluyan a una persona afrodescendiente para que las personas se puedan identificar y demás. Algo muy sencillo, pero realista. Algo muy importante también, el tema de la inclusión, ¿verdad? Que lo hemos hablado, pero tal vez no propiamente, y es que cuando uno se pone como a repensar la realidad, uno se da cuenta de muchas cosas que tal vez no están bien, que deberían de trabajarse, que debería de ser a partir de escuchar estas voces, ¿verdad? Y no es escuchar las voces de arriba o las voces hegemónicamente establecidas en un margen de normalidad, ¿verdad? Que evidentemente no hay que verlas así, ¿verdad? Y esto pasa, como bien lo repite Angie, en poblaciones afro, en poblaciones LGBT, en poblaciones indígenas, en poblaciones como mujeres también, en general, ¿verdad? Y, y bueno, y salta a la vista muchas situaciones. Entonces, ya para ir finalizando, Angie, ¿cuáles fueron esas recomendaciones? Todas estas que hemos hablado el día de hoy. Sí, en esta oportunidad, bueno, el tema de informar a Naciones Unidas es muy particular porque hay una limitación de espacio, de número de páginas y demás. Entonces, como hicimos un esfuerzo colectivo de las organizaciones, tuvimos que priorizar muchísimo, ¿verdad? Entonces, había muchas cosas que queríamos decir, pero al final decidimos cuáles eran las más estratégicas y en esa oportunidad priorizamos el tema de la educación, el tema de la no discriminación, el acceso a la justicia, me parece. Hablamos mucho de, digamos, las políticas nacionales, la necesidad de que le insistieran al Estado costarricense de que
está muy bien que firmen todo y que generen políticas, pero que es hora de implementarlas, que queremos ver cumplimiento, ¿verdad? Que no ocupamos más leyes, aunque sí necesitamos reformas constitucionales y legales, pero que necesitamos enfocarnos en la implementación. Entonces, si ven los resultados, logramos que 34 estados nos hicieran caso, ¿verdad? Y que le recomendaran al Estado costarricense enfocarse, ¿verdad? En la lucha contra el racismo, la discriminación, la exclusión, meterle contenido presupuestario a las políticas de lucha contra estos temas, ¿verdad? Tomar acciones específicas contra el racismo estructural, particularmente en la educación costarricense, modificar la legislación nacional para que se ajuste, ¿verdad?, a los tratados internacionales. Eh, y cosas muy básicas, por ejemplo, el hecho de que luchamos porque hubiera una figura a nivel político que también le diera seguimiento a estos temas y por ende se crea la figura por primera vez de un comisionado presidencial. El primer comisionado presidencial fue afrodescendiente, pero resulta que es el único digamos, funcionario, el único órgano dentro del sistema, ¿verdad?, estatal que no es remunerado. Entonces ustedes entenderán, es verdad, esas cosas que uno dice, bueno, ¿cuál es la voluntad política de verdad de generar cambios cuando la única persona que no recibe un salario para hacer el trabajo que tiene que hacer, con el impulso que tiene que darle y el enfoque, no es remunerada, ¿verdad? Entonces, y no solo no es remunerada, sino que no tiene oficina, no tiene staff, son cosas que uno dice, entonces es solo es una figura, la verdad, o una figura para contentar a las organizaciones, o es que realmente tenemos una intencionalidad. Bueno, eso es precisamente lo que estamos diciendo, que tenemos que pasar de las figuras, de los papeles, al hecho y los resultados concretos. Angie, increíble la conversación el día de hoy sobre este tema, ¿verdad? Yo sé que hace falta también el hecho de profundizar en muchos temas, porque a veces uno lo hace como pinceladas. Por acá tenemos a María Gabriela Arbegueira y dice, se ha incrementado el paso de la población afrodescendiente migrantes por Costa Rica y Centroamérica en condiciones muy vulnerables. Se ha dado seguimiento desde las Naciones Unidas a esta situación y qué se ha propuesto. Sí, el tema de la migración es un tema muy particular, que nosotros ahora lo estamos viendo con mayor claridad, pero que no es nuevo, ¿verdad? Que ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo, y donde definitivamente necesitamos tener una política nacional migratoria clara, ¿verdad? Que establezca cuáles son las pautas a seguir, independientemente si son extracontinentales o si son personas perteneciendo a minorías étnicas o simplemente son personas extranjeras que están migrando, ¿verdad? Hemos visto cómo, por ejemplo, ahora en el marco del COVID ha sido una cuestión terrible, una situación humanitaria realmente pavorosa, el hecho, y volvemos a lo mismo. Costa Rica, el único tratado internacional en materia de derechos humanos que no ha ratificado es el que tiene que ver con población migrante. Sabemos la historia costarricense respecto a ese tema y los compañeros del norte, ¿verdad? Pero insistimos y a nivel internacional se le ha insistido mucho a Costa Rica que eso no puede ser detrimento para que firme este tratado y entonces hayan políticas específicas y una política nacional clara en materia de migración. Mientras no la haya, vamos a seguir viendo estas cosas y nos va a seguir partiendo el corazón viendo a personas, a seres humanos caminando, ¿verdad? De un lado a otro y que nosotros no podamos, a veces tengamos que detenerlos en la frontera y no poder atenderlos de una forma más clara, ¿verdad? Eh, es difícil, es parte del trabajo que se está haciendo y tiene que mejorarse. Y Naciones Unidas yo sé que está haciendo sus esfuerzos, ¿verdad? Pues aquí en el país tiene presencia con agencias residentes que están negociando con el Estado, ¿verdad? Pero necesitamos más claridad. Excelente, excelente. Bueno, este tema de las migraciones es todo un tema, es un tema muy amplio, ¿verdad? Que uno cuando entre más se va adentrando, más se da cuenta del tema de desigualdades, más se da cuenta del tema de vulnerabilidades.
Y también no solo vulnerabilidad humana, sino también vulnerabilidad política, ¿verdad? Que hay ahí, como que las personas no saben cómo actuar, ni qué hacer, ni nada, ¿verdad? Entonces, a partir de esto, qué retos a mera conclusión, Angie, usted cree que deben ser los más prioritarios? O sea, yo sé que a veces cuesta hablar de esto, de las prioridades, pero también es, si usted se lo preguntase un organismo a nivel internacional, ¿usted qué diría? Yo diría que necesitamos garantizar espacios de diálogo, ¿verdad? Diálogo entre las comunidades, las poblaciones y las personas que toman decisiones. Necesitamos garantizar la representación de estas comunidades y estas personas, estos pueblos, en aquellos que toman las decisiones, ¿verdad? Por eso el tema de la representación y la participación política es tan importante. Aparte de eso, necesitamos que los estados tengan un compromiso serio para la prosecución y el goce de los derechos humanos de todas y todos, y que eso implique contenido presupuestario. Yo insisto mucho en el tema de contenido presupuestario, ¿verdad? Y que entonces que se pueda triangular, ¿verdad?, entre los organismos internacionales y la cooperación, el Estado y las comunidades y las organizaciones civiles, para entonces definir la hoja de ruta de cómo vamos a trabajar. Porque como te decía, tenemos muchos instrumentos, tenemos ya las reglas claras a nivel de la legislación, y tenemos ya muchas iniciativas listas para arrancar. Lo que necesitamos es la voluntad política y como te decía, que haya un cambio de paradigma a nivel del funcionariado público, que entienda que ellos son garantes de derechos también y que en la medida que ellos hagan su trabajo, no solo por cumplir, sino porque el trabajo personal de cada uno de ellos afecta el derecho de otra persona, entonces podemos ver las cosas diferentes. Pero sobre todo yo diría que es voluntad política, tal vez, como para tratar de redondearlo, voluntad política. Bueno, Angie, muchísimas gracias. ¿Alguna persona que se quiera poner en contacto con usted, por dónde podría contactarla? A mi Facebook. Okay. No, a mi correo, con mucho gusto puedo atender a cualquiera de mi correo, que es Angie Krulam, o Cruxlam Lambert, Angie, ANGIECRULAM, @gmail.com. Y estoy en redes sociales, pero de una forma muy efímera, porque, ay, qué pereza. Hay que enfocar el tiempo. Bueno, Angie, un placer conversar esta tarde con usted y espero que también haya sido un ratito placentero para usted, como para hablar de todas estas temáticas. Yo sé que usted, esto es el día a día, Me pero le encanta, encantan sí. estos temas. Sí, me encanta. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Y Un así placer. final, y bueno, un placer también para nosotros y también un placer eh, tener a varias personas conectadas en los diferentes medios. Por aquí María Gabriela escribe, muchas gracias por los aportes. Ha sido muy interesante los aportes de Angie y le deseo éxitos en sus labores y felicidades en el día. Y muchas gracias también a las personas que colaboraron en la transmisión, a nuestros compañeros del INIE y también un saludo cordial a todas las personas que siguieron esta transmisión por Facebook Live. Recordarles que esta transmisión va a quedar subida en esta plataforma por si quieren volverla a ver y también recordarles que también la pueden compartir. Entonces, esperamos a que este mensaje llegue a muchas más personas para que pueda haber ese cambio de paradigma que lo plantea Angie. Y así cerramos esta tarde de entrevista y nos escuchamos en otro espacio del Instituto de Investigación en Educación.